Hola, eh, hoy quisiera hablar de lo que es qué es crear balance, cuál es el propósito real de nuestros deseos y qué intención tenemos. Eh, para usted ser quien desea ser, usted tiene que crear un balance. Pero ser quien usted quiere ser significa no ser quien usted es en la personalidad, todo lo contrario. Aquello que llamamos nuestra personalidad es un nivel de estructura psíquico y usted debe de destruir o deshilar este proceso psíquico para que pueda ocurrir quien uno es. Romper la estructura psíquica de ese yo creador. Estructura es aquello, no es más que aquello que son, bueno, y perdona que lo explique, pero todos lo sabemos, son las partes en función de un todo, o un todo en función de las partes, que viene siendo prácticamente lo mismo. Cuando nosotros destructuramos nuestra personalidad, el cambio es profundo en nosotros mismos. Por supuesto que para que ello ocurra, nosotros tenemos que ser quienes somos. Yo pongo, por ejemplo, y voy a poner ejemplos muy comunes. Por ejemplo, cuando yo miro hacia el sol, me es muy difícil mirar al centro del sol que es plena luz y energía. Al yo cambiar la mirada física, existencial hacia el sol, cuando miro las cosas las veo en sombras, son inexistentes en su apariencia. Con ello significa que cuando yo miro desde mi personalidad, cuando yo miro desde mi yo a nivel existencial, mi conciencia me hace, me enceguece la visión. Por ende, esto significa que todo lo que es el materialismo y todo lo considerado espiritualidad, usted si está en búsqueda del materialismo, la espiritualidad, yo le digo que no hay pecado en ello, siempre y cuando usted sea quien usted quiere ser. Pero materialismo y espiritualidad solo surgen en base a las ideas dentro de la estructura psíquica de lo que usted llama su personalidad. Hay un versículo en 2 Corintios 4:18 que lo voy a decir como es palabra, que menciona y dice que es más importante mirar las cosas que no se ven que las cosas que se ven. Y con esto le voy a poner otro ejemplo. Y este video va a ser bastante breve, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. El ejemplo de esto de mirar las cosas que no se ven, ¿cómo podemos ver las cosas que no se ven y dejar de mirar las cosas que se ven? Las cosas que se ven son un estado de apariencia en lo existencial y las cosas que no se ven son cosas reales. Por ejemplo, la luz es o son radiaciones electromagnéticas. La luz cuando incide sobre un cuerpo, la masa de este cuerpo absorbe a la luz y la reparte en direcciones, la fragmenta, la reparte en todas las direcciones. La luz, obvio, es energía. Esta luz yo la pondría como la conciencia. Uno no puede ser exactamente consciente, uno puede estar consciente, pero no puede ser consciente. La conciencia no se crea, la conciencia se es. Uno es quien uno es. Cuando la alusión que yo hago al versículo de 2 Corintios y a la luz,
Me refiero, el mundo de las cosas es la luz yo diría, a baja velocidad. Por ejemplo, la luz, le voy a poner, por ejemplo, un carro en movimiento. Mientras más veloz sea el carro, los rayos de luz que inciden sobre ese carro para crear la imagen de carro cada vez se extiende, se expanden más. Sorprende, la luz se expande o la conciencia se expande en la medida del movimiento sobre el cual está refractada esta luz. Si un carro va a mayor velocidad, un carro que vaya a 1000 millas por hora, digamos, iba a decir por segundo, usted lo que vería sería una raya, ni siquiera vería un color, vería solamente un destello y una explosión. Este destello y explosión serían dados por la alta velocidad de incidencia de la luz sobre lo llamado objeto en el mundo existencial o físico. Con ello quiero decir que mientras menor el movimiento en el mundo existencial, esto incluido lo que es material, incluidos nosotros a nivel material en lo que concebimos material, mientras menor es el movimiento de nosotros mismos en estados de conciencia mayores en nuestra inconsciencia, sorprende, mientras menor este movimiento, la luz se apropia más de la masa, la masa como que detiene el haz de luz y sí lo reparte en todas direcciones, pero de acuerdo a la velocidad de la masa. De hecho, Albert Einstein creo que lo reflejó en cierta manera en la teoría de la relatividad, mencionando, y lo voy a decir con mis propias palabras, que la masa ocupa, o la energía ocupa, el espacio-tiempo que ocupa la masa. Mientras más densa es la masa o menos movimiento tiene esta masa, más densa o menos movimiento va a tener por ende la luz o la energía como tal. Si yo lo que concibo como existencia lo veo desde el punto de vista espiritual y material, que era estados de separación. No hay tal cosa. Acuérdense que lo espiritual y material están creados solamente por un sistema estructural de la psiquis humana. Desde allí yo concibo lo que es un creador, lo que es la verdad, lo que es el bien y el mal en consideración de separación entre bien y mal. Desde allí yo considero la perfección e imperfección de las cosas como tal. Como también desde allí concibo lo que es la vida y lo que es la muerte. La vida, digamos, como expansión hacia lo existencial, y lo existencial es una proyección de la vida desde lo existencial. Cuando ocurre la llamada muerte, no es más que un movimiento más lento de la forma como tal, de la masa en la forma o la forma en su masa y la luz que incide en ella o la conciencia que incide en ella. Es un aspecto en cierta manera incongruente y contradictorio, porque en el momento de ocurrir la vida muerto, la muerte en la vida, que es muy contradictorio, porque vuelvo y repito, como dije en otros videos, la vida es permanente, es creada, es como la luz o la energía, nunca cesa para nada, ¿no? Pero este suceso llamado muerte no es más que esto, el slow down, sería en inglés el movimiento más lento de la existencia como tal. De hecho, cuando estamos creciendo, entre comillas, en edad, nuestros movimientos físicos cada vez son más lentos. Con ello no significa que nuestros movimientos mentales lo sean, porque yo conozco personas de 94, 96 años que tienen movimientos mentales mucho más ágiles que un hombre de 20 años. Pero en cierta manera, respecto a lo existencial, si se demora más, si somos un poquito más lentos, de acuerdo a la consideración de lo que sabemos como velocidad.
Con ello, lo único, la lentitud es existencial, pero la velocidad espiritual aumenta. ¿Qué es la lentitud material y la lentitud espiritual? Esto, por ejemplo, por supuesto que la luz está creada son fotones, ¿no? Lo que crea la luz. O de qué está compuesta la luz. Cuando nosotros iluminamos un pensamiento, cuando nos viene un pensamiento con claridad, cuando somos completamente conscientes de lo que estamos pensando, esto no significa de que seamos más conscientes, aún por observar un pensamiento, aún por reflexionar sobre este pensamiento como tal. El estado de conciencia, vuelvo y repito, no se crea, se es. Uno es lo que hay un chiste, una broma de una maestra en una escuela. Le preguntó a sus alumnos si Dios se presentase frente a ustedes, el creador, que ustedes pidiesen. Y cada uno pidió y dijo, bueno, yo pediría un carrito, yo pediría una bicicleta. Y la maestra, muy indignada, dice, bueno, pero ¿por qué no piden por más espiritualidad o más inteligencia? Y ellos simplemente la miraron estáticos, la miraron asombrados y le dijeron, maestra, uno pide lo que uno no tiene. Ellos pedían lo que no poseían, mientras que la maestra incidió en más inteligencia o mayor espiritualidad o mayor sabiduría. Yo creo que la espiritualidad, inteligencia o sabiduría en el ser humano no se pide, eso se vive, porque eso ya lo tenemos. No se va uno a un mercado a comprar vida, ni uno se va a un mercado a comprar conciencia en el mundo existencial. Uno simplemente es lo que es y uno tiene que vivir en la conciencia de quién uno es en sentido general. Hasta aquí este video es bastante breve. Espero que les haya gustado y bueno, me hagan comentarios. Gracias. Bye.